Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de los jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy, juzgar con perspectiva de género, mujeres sentenciadas por el delito de homicidio. Para discutir sobre esto nos acompañan Shaula Loaiza Campos y Francisco Daniel Hernández Reyes, ambos estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Selma Rodríguez, de Trabajo Social de la UNAM, Mayra Lucero Flores, de Políticas Públicas de la UAM, María Angélica Vargas, estudiante de Derecho de la UNAM, y Arturo Cervantes, estudiante de Derecho de la Ibero. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. La determinación de esta sentencia de la primera sala de la Suprema Corte versó sobre un homicidio, pero no fue cualquier homicidio. En este caso, la mujer, quien asesinó a su esposo, a su pareja, presentaba todo un cuadro de violencia familiar. Entonces, bueno, la sentenciaron en un primer momento como a 27 años de prisión de cárcel, pero después ella recurrió este fallo, diciendo que no habían aplicado la perspectiva de género a la situación que motivó ese homicidio y también tomando en cuenta que era madre o es madre de 6 hijos. Arturo, ¿nos quisieras platicar más sobre esta sentencia? Sí, claro que sí, Jimena. Primero que nada, un gustazo estar otra vez aquí contigo y estar compartiendo el foro con mis colegas. Bienvenido. Gracias. Sí, la sentencia, en este caso, la sentencia de la Suprema Corte plantea algunos puntos muy interesantes, precedentes bastante relevantes para el tema de perspectiva de género, y que después se vinieron consolidando con un montón de temas de derecho internacional, en cuestiones de derechos humanos y con algunos otros criterios que ya se venían planteando dentro del sistema judicial. Básicamente, como ya lo habías mencionado, la Suprema Corte establece las bases para que los jueces y el Poder Judicial en general comience a ver estos casos de violencia y estos casos en los cuales se ve este desnivel, este descuadre en el cual se encuentra socialmente la mujer con mayor nitidez, ¿no? Entonces establece ciertas bases para que los jueces comiencen a analizar esto y a aplicar ciertos criterios de perspectiva de género. Justamente desde la aplicación, que se basa primero que nada en la identificación de estos factores y después en la metodología de cómo hacerlos, integrarlos dentro de sus resoluciones, ¿no? Me parece que es una sentencia bastante interesante. Ya más adelante creo que van a salir algunos temas particulares, específicos, medio técnicos, jurídicos, pero que es un excelente parteaguas en la materia. Excelente, Arturo. Antes de iniciar con todos estos pasos para juzgar con perspectiva de género, lo cual es muy importante, primero hay que reflexionar por qué se necesita esta perspectiva de género. ¿Por qué es que se tienen que considerar todos elementos que rondan sobre una situación? Y perspectiva de género, quiero aclarar, puede ser en favor de hombres y en favor de mujeres, pero por la situación en la que se vive, especialmente en México, normalmente se aplica hacia las mujeres porque son los principales sujetos pasivos de delitos de violencia. Entonces, Mayra, ¿nos quisieras platicar un poquito más sobre la perspectiva de género y por qué este tipo de situaciones? Sí, claro. Bueno, la perspectiva de género comienza prácticamente estando a favor de las mujeres, de un sector vulnerable que hasta hace apenas algunos años se tomaba como referencia o se tomaba en cuenta. Básicamente las mujeres ahora en Cámara de Diputados y de Senadores en el Poder Legislativo han tenido una gran influencia y un gran poder al dominio público y también al dominio privado. La perspectiva de género actualmente ha sido con la paridad de este poder legislativo, que es 50-50, 50% hombres, 50% mujeres. Y creo que es indispensable que en realidad las mujeres se tomen en cuenta en este tipo de sectores, para así también formar normas, leyes y políticas públicas en favor de este sector vulnerable que es la mujer.
Sí. Perfecto. Angélica, ¿quisieras agregar algo a la perspectiva de género? Sí, básicamente, mira, esta protección hacia las mujeres se ha venido dando de una manera principalmente internacional. Con México, un antecedente muy claro, el caso del campo algodonero, Claro. Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Entonces, todos estos precedentes obligan al Estado mexicano a que preste especial atención en esta violencia que se ha venido dando. Entonces, tenemos como antecedente esta perspectiva de género partiendo de estas sentencias. Posteriormente viene el protocolo de la Suprema Corte que retoma todas estas consideraciones y las viene a aplicar. Me parece más interesante esta sentencia que sí retoma todas estas consideraciones internacionales, pero sobre todo un punto destacable que dice que es obligatorio para cualquier juzgador aplicar la perspectiva de género. Ya no se trata de un protocolo, ya no se trata de que a fuerzas tenga que aplicar una ley, porque es un derecho constitucional, el artículo 1 y el artículo 4. Y de oficio, no esperar a que te digan ponte Sí, las pilas. exactamente. Entonces ya no es como, bueno, está protegido en el artículo 1, no, está prohibida la discriminación, la desigualdad. En el artículo 4, todas las mujeres y todos los hombres son iguales ante la ley. La CEDAW también, ¿no?, viene con esta protección internacional. Y que se recoja todas estas consideraciones en la sentencia para hacerlo obligatorio a los jueces, me parece que es algo fundamental y trascendental, no solo para la primera sala, sabemos, el tribunal, el máximo, el alto tribunal de este país que tenga un precedente así, va a fijar cambios importantes, no solo en el Poder Judicial, sino también en todos los servidores públicos. Sí, es justo una reflexión que hacía de si ya es obligatorio para los juzgadores y eso materialmente o en la vida real a veces no se lleva mucho a la práctica, lamentablemente. Pero yo creo que en un futuro, y espero no muy lejano, aplique también sobre todo para los agentes del Ministerio Público. Arturo. Sí, claro. A ver. Perdóname, pero Adelante. ahí hay un punto y creo que debemos de empezar ya a entrar en el calorcito de la materia, ¿no? Primero que nada, ¿cuáles son las bases o en términos generales, para no meterme en tanto tecnicismo porque es un panel interdisciplinario, sí, perdón. En general, la perspectiva de género, ¿qué implica? Juzgar con perspectiva de género, ¿qué implica? Bueno, que ciertas categorías sospechosas, en específico la distinción de género, por factores culturales, sociales e ideológicos, se encuentran en un estado asimétrico en la sociedad. Es decir, que en una línea horizontal, pongámoslo en términos gráficos, toda la población o la normalidad se encuentra aquí, pero por estos factores políticos, sociales, ideológicos, culturales, hay ciertas categorías o ciertos individuos, ciertos sectores que se encuentran por acá. Entonces lo que hacemos todos en el tema es que cuando se dicta una ley, la ley es de aplicación general. No, aunque se pueden establecer ciertos criterios y ciertos principios, y etcétera, etcétera, la aplicación de la ley es en términos generales. Lo que debe de hacer el juzgador entonces es tratar de aprovechar esos principios y esos axiomas para tratar de elevar y subir al piso a estas categorías que se encuentran por debajo de. Tratar de brindarles no solamente igualdad, sino equidad. O sea, no podemos tener una ley que pueda abarcar muchísimos derechos humanos, pero que no se apliquen, y lo peor, que no se apliquen de la forma adecuada y en los momentos que sean adecuados. Entonces, ese es un primer punto fundamental respecto de juzgar con perspectiva de género. Segundo, si bien es cierto, esta sentencia establece este criterio para que los juzgadores establezcan la perspectiva de género, hay que recordar también que derivado de la reforma de 2011 y derivado también de la reforma del 2008 al Código de Procedimientos Penales, que posteriormente en 2016, ya en la entrada en vigor en toda la República, se convertiría en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se recogen estos principios y estos derechos tanto de la propia reforma de 2011 como principios internacionales de la Convención Interamericana y de todos los organismos regionales, así como internacionales, como las plataformas de ONU Mujeres y de las plataformas de Beijing, ¿no? Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y va referido a esto,
ya te establece también ciertos puntos en los cuales no solamente el juzgador, sino también el Ministerio Público Claro. está obligado a establecer ciertos parámetros de perspectiva de género. Específicamente un caso que se me viene a la mente es el establecimiento de las medidas de protección, que en el caso de delitos de violencia de género está obligado a imponerlas de oficio. Y tan es así que ante la omisión de esta obligación puede ser acreedor a responsabilidad administrativa, sí, pero por ejemplo en la Ciudad de México incluso a responsabilidad penal. Si no aplicas Sí, estas claro. medidas. Perdón. No, Shaula. perdón, pero a mí me parece muy interesante esto que mencionas del MP. ¿Quién se hace cargo de ver, yo te lo pregunto a ti como abogado, Ujú, claro. de que esto se haga valer? Porque realmente si nos vamos a la parte práctica, es que no Claro. sucede. No, son personas que no están preparadas, que deberían o que pareciera que están, pero no lo están. Entonces, yo te lo pregunto como periodista, ¿cómo hace ustedes la parte de los abogados o qué se hace para saber que se está cumpliendo con estas tipificaciones? Tipificaciones más que tipificaciones, porque tipificaciones son delitos, sino instituciones Ok. jurídicas de protección hacia las mujeres. ¿Cómo las hacemos valer? Mira, es bien interesante y planteas un punto súper delicado, porque en efecto, México tiene un problema de que legisla y podemos tener las mejores leyes, que tampoco es así, pero podríamos tener las mejores leyes de América Latina y del mundo, pero la aplicación es en donde nos quedamos cortos, lamentablemente. Y específicamente, por lo menos desde el punto de vista de los abogados desde el área privada, con el tema de cuando llevamos un asunto, procuramos, y ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos varios mecanismos para solicitarle al Ministerio Público que realice ciertas diligencias o que realice ciertos actos. Y en caso de que no lo lleve así, pues ahora sí que vamos y lo acusamos con el juez. Y si el juez no nos da resultado o también está incurriendo en algún tipo de violación de derechos humanos, pues nos tendríamos que ir al amparo, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Es una cuestión muy interesante porque, pues vaya, los MPs, o bueno, los agentes del Ministerio Público, son los encargados de pues, recabar las pruebas y hacer la carpeta de investigación. Pero para que se haga eso, justo necesitan tener este chip de que debe de haber perspectiva de género, no solamente al juzgar por parte de los jueces, sino también al investigar y al integrar carpetas de investigación. Porque vaya, si no están las pruebas de que sufriste violencia familiar, pues van a determinar una pena altísima por el homicidio de una persona, sin tomar en cuenta que tú te estabas defendiendo ante una agresión que incluso podía terminar con tu vida. Entonces, es una cuestión muy interesante que deben de tomar en cuenta. Entonces creo que de lo que estamos hablando un poco también es de la falta de capacitación en varias áreas en nuestro país. Así es. Porque a donde recurre una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, primero es al MP. Claro. Y si el MP no está capacitado para brindar la atención correcta, ahí es un problema. Y luego, ok, ocurre el delito. ¿Y qué hay acerca de los periodistas? ¿Qué pasa cuando tampoco nosotros no cumplimos con la ética periodística para informar de lo que está sucediendo? Y entonces el ideario colectivo y social se va creando en crimen pasional, por ejemplo. Claro, por Eso no supuesto. existe, se llama feminicidio y si tú bien o me corriges, está tipificado. Y desgraciadamente solo en 11 entidades del país están las 7 reglas. Sí. No sé si me acerco a los abogados, que son los que... Está adelante, ¿no? Ajá, Está las bien. 7 reglas. Son como 7 características para que se Para pueda considerar un tipificarlo feminicidio. como tal. Porque no toda Feminicidio. muerte de mujer es un feminicidio. Claro que no. Tiene que ser por Cuestiones razón de de ser género. mujer y ahí te los enuncian, como Pero bien dices. en los textos académicos se ha investigado que sería el doble de la cantidad de feminicidios si realmente en las 33 entidades estuvieran estas, digamos, 7 características. Ujú. Entonces, quiere decir que como sociedad tenemos un atraso tremendo, tanto en la legislación, tal vez ahí vamos un poco mejor, pero llevar a cabo la legislación, pero como periodistas y en varias áreas más, es simplemente en lo social también. Así Por es, Jimena. supuesto. Selma, Complementando lo que dice Jimena, es cierto, ¿no? Shaula. Shaula, perdón. Disculpa, Jimena. Shaula, es cierto. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León ya está en creación una unidad para la igualdad de género, justamente donde se
se capacita, bueno, se está planteando capacitar a todas estas instancias, justamente todo lo que mencionaba Jimena, desde la elaboración del expediente, indagación, bueno, de esta manera tiene que ser constante. Y como tú dices, si solamente es en un sector, o sea, no va a funcionar. O sea, tiene que ser de manera general, social, cultural, económica, política, porque es transversal este tema. Entonces, si solamente se atiende a un solo sector de la población, a un solo ámbito, pues no va a funcionar. Entonces, por eso que algunos estados ya están iniciando esta unidad para capacitar a todos sus funcionarios públicos. Claro, de que se lleva a la práctica ya es muy distinto, ¿no? Pero igual también para eso se podría crear una comisión de vigilancia, ¿no? Para verificar que realmente se lleva a cabo. Quisiera andar un poquito en eso. Por ejemplo, Claro. mencionaba Arturo, ¿verdad? Sí. Mencionaba Arturo acerca de la promulgación de leyes. Ahorita se menciona acerca de la creación de organismos. Sin embargo, y como decía Shaula, hay un ideario poderoso en la sociedad, en el grosso de la sociedad, ¿no? Podemos estar hablando aquí, debatiendo de feminicidio, de leyes, de lo que tú quieras. Lamentablemente el grueso de la población no se acerca a este tipo de debates de ideas, y yo creo que gran parte de la culpa de este ideario, de este paradigma del que estamos hablando ahorita, es por los medios de comunicación. Sí. Y por la televisión, la radio y la manera en que nos educamos la mayor parte de la población mexicana. Quisiera pensar, por ejemplo, en un caso en específico, en el accidente en Reforma en el BMW, donde mueren 5 personas. 5, si no me corrige alguien si me equivoco en algo. 5 personas, entre ellas una mujer. Los medios de comunicación, después de un par de días, empiezan a sacar trapitos de esta mujer acerca de que estaba comprometida, ya se había casado por el civil, ¿no? Entonces empieza una especie de guerra sucia en contra de cosas que no tienen nada que ver con la situación. Esas personas murieron porque el conductor iba en estado de ebriedad, no porque ella estuviera fuera de su casa o lejos de su prometido o de su marido. Entonces, este tipo de conductas pueden ser repetidas y se ven repetidas en la narrativa, porque finalmente el periodismo y la televisión, la radio, es una narrativa que parte del lenguaje para construir una realidad, y esa realidad es la que está construida y muy, muy, muy metida pues en la psique de la sociedad mexicana. Y es que sí Claro, es cierto. Daniel, tienes toda la razón. Creo que los periodistas aquí tienen un grado de responsabilidad muy grande. Por ejemplo, yo veo que, no sé por qué le tienen mucho miedo a decir la palabra feminicidio, como decía Shaula. O sea, dicen, encontraron el cuerpo de tal persona. A ver, o sea, sí, pero fue un feminicidio. O porque sí fue hallado salió, el cuerpo de una mujer, ¿no? Sí, Sin exacto. vida. Es como, bueno, llámale a las cosas por su nombre, no tengas miedo, y así visibilizas el problema del cual se está tratando. Pues bueno, hemos llegado al final de este primer bloque. Todavía tenemos muchísimas cosas que decir, y qué bueno, porque es un tema que lo merece completamente. Pero bueno, esto es Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre perspectiva de género. Regresamos. Regresamos a este capítulo de Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre la obligación de las autoridades, de los jueces, para juzgar con perspectiva de género y todo el universo que esto conlleva de situaciones. Selma, Gracias, querías Jimena. comentar algo hace rato. Sí, retomando lo que comentaba Daniel, es cierto, ¿no? Justamente también cómo los medios de comunicación es que reproducen estos tipos de estereotipos, roles de género, ¿no? Que pues hacer un medio de comunicación masivo, ahora sí que todo tipo de población, por ejemplo, los menores, ¿no? Al ver este tipo de noticias, a lo mejor, si no es que ya te lo doy por hecho, ven a la violencia como algo naturalizado. Claro. Y es como, oye, no, o sea, hay un trasfondo de, o sea, y no es normal que lo tomes como de a diario, de, sí, ya mataron a otra mujer. Es muy curioso lo que dices sobre roles de género, porque justo lo toca la sentencia. Establecer e imponer estos roles de género, de que la mujer tiene que ser así, así, o sea, bueno, tiene que ser sumisa, tiene que aguantar en el matrimonio, tiene que estar cuidando a sus hijos, y bueno, el hombre puede ser el dominante, el que tiene como esta licencia de ser agresivo. Entonces, tengo una idea un poco loca sobre los roles de género. Yo pienso que por sí mismos no están mal. No sé si nos puedas ahondar un poquito más sobre cuestiones de roles de género. Claro, pues ya lo mencionabas un poco, ¿no? Sí. Esta cuestión de lo que es ser hombre, ser mujer, que te implica en la sociedad, ¿no? Y Es que volviendo un justo- poco al tema. Ajá.
imponerlos. Pienso que Exacto. es lo malo. Sí. O sea, si, por ejemplo, yo quiero ser una mujer súper femenina, quiero cuidar a mis hijos, quiero estar en mi casa cocinando y me da mucho gusto hacerlo, no creo que haya problema en hacerlo. Pero si se me obliga a hacerlo y no se me dan otras posibilidades para crecer profesionalmente o Exacto. académicamente, pues ahí ya está. Ya hay un- Sí. Yo creo Adelante. que es que todo eso tiene que ver con el feminismo. El feminismo es acerca de eso, es tú como mujer tener la libertad a decidir sobre tu cuerpo y sobre tus actividades en lo que tú quieras sin temor a ser juzgada Ujú. y en todos los sentidos, ¿no? O sea, si tú quieres ser madre, ok, si no quieres serlo, también. Creo que más allá del bien y el mal, que luego lo utilizamos mucho, pero es una construcción un poco más religiosa, es más bien acerca de ser una sociedad más libre y más abierta a lo que necesitamos todos. Y me Sí. viene a la palabra, por ejemplo, me viene a la Adelante. mente, perdón, una palabra que se asocia mucho con el feminismo y que está súper estigmatizada, como es la de construcción. A mí me encanta. A mí sí, a mí también, pero se usa muy gratuitamente, ¿no? Sí. Y la de construcción yo creo que es como la, a lo mejor me estoy equivocando, alguien que sepa de feminismo me podrá corregir, pero es como la semilla básica del feminismo, ¿no? Porque de eso se trata, justamente de estos roles, quitártelos, de construirlos, zafarte de ellos Y reaprenderlos. y también. aprender otras cosas, ¿no? O sea, Sí. justo eso. Y que tiene que ver también con una responsabilidad no solamente de las mujeres, sino de los hombres, de quitar esta cuestión de esta masculinidad tóxica en donde se le es permitido ser violento. Ahora, también... Golpear paredes. Claro, cuando se enoja, ¿no? Que, Sí, 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 típico, típico. Exacto. Pero también creo que es importante mencionar que actualmente, si bien hay en ciertos sectores de la sociedad donde la violencia es tal cual muy explícita, creo que ahora también es más sutil en ciertos sectores, por ejemplo, de la academia o los que vamos a la universidad, o la violencia se vuelve un poco más sutil y no por eso deja de ser peligrosa, ¿no? Claro. O sea, ¿qué podemos decir las mujeres? Las mujeres, si una mujer habla fuerte en un sector, en su trabajo, está loca, pero si un hombre habla fuerte, es un hombre que se está dando a respetar, ¿no? Impone. Entonces, esto tiene que ver también con la deconstrucción y eso tiene que ver también con los roles y esto tiene que ver también con una responsabilidad social. Ahorita mencionábamos lo de los medios de comunicación. Yo estoy totalmente convencida que los periodistas tenemos una responsabilidad muy grande. Somos seres subjetivos. Quien diga que el periodismo es objetivo te está mintiendo. Ni siquiera el derecho es objetivo. No es Perdón. objetivo, pero sí tenemos que ser tenía que decir, responsables Lo tenía que mencionar. y tenemos que ser éticos, cosa que luego se olvida. A mí me parece supuesto. importante y, perdón, yo quisiera destacar algunas ideas. O sea, como bien lo están aterrizando, la perspectiva de género, el concepto viene de una construcción social. Son desigualdades que traemos arraigadas, que las vamos reproduciendo durante nuestra infancia, adolescencia y después las terminamos normalizando. Ahora, ¿cómo se trata de proteger creación de estas figuras, de leyes? Las hay porque el creador de la norma, el Poder Legislativo, empieza con avanzando, tratando de ir con la misma dinámica que la sociedad las va creando. Parte del supuesto de que la norma es neutra, que la norma va a ser aplicada tanto a hombres para mujeres, porque es una norma general. ¿Por qué se presenta entonces este problema ante la norma cuando ya al aplicártela, entonces pierde esa neutralidad? Precisamente un punto que toca la sentencia en parte de sus efectos dice, bueno, a ver, autoridad responsable, ¿no? Primero, tienes que atender los argumentos de esta persona que desde la primera instancia te dijo que estaba sufriendo de violencia. La segunda instancia le dice, ok, me estás diciendo que padeciste de violencia mucho tiempo, tus hijos también, pero no lo probaste. Entonces la carga probatoria es de la mujer que está siendo violentada y al final que termina cometiendo homicidio en contra de su agresor. Entonces la carga de la prueba la va a tener ella, una persona que ha sido violentada. A mí me parece que sí era excesivo esta carga. Y después dice, bueno, ya lo vamos a visibilizar y entonces tú de oficio vas a tener que abrir las investigaciones y vas a tener que ver los hechos y desaparecerte de estas cuestiones de género. Es así como pretende entonces ya el Poder Judicial quitar esta parte de decir la norma es neutra y no fue aplicada así. Entonces tú ves la aplicación del derecho dejándote de estas cuestiones. Claro. Visibilizar lo que no se está viendo o lo que se puede ver y no le prestamos la atención que debería de tener. Inclinar ya esa balanza
de toda la violencia que ha sufrido a la mujer para entonces crear esa asimetría que había de poder de los hombres y subordinar a las mujeres, bueno, entonces que se vaya perdiendo un poco. Me encanta también una palabra que dicen, tienes que ponerte tus lentes de perspectiva de género. O sea, se trata de que encuentres esa empatía para poder entonces analizar el caso. Si tú no cambias tu chip, si no te cambias la mentalidad, si no te pones en el papel de lo que está sufriendo, no solo los grupos vulnerables, hablando de mujeres, hablamos de migrantes, hablamos de religión, estamos hablando de preferencias sexuales distintas. Entonces, si tú no te pones en el papel de esa persona y no te cambias tu chip, es difícil que como juzgador entonces estés aplicando una norma o quieras resolver un caso con perspectiva de género porque no estás teniendo esa cuestión de empatía. Es interesante justo lo que comentas, Angélica, porque uno de los más grandes detractores de juzgar con perspectiva de género es un abogado, cuyo nombre no quiero acordarme, senador también, por cierto, saludos, pero justo dice que al juzgar con perspectiva de género estás haciendo una distinción arbitraria en favor de una persona. Y es como, o sea, tiene razón que se hace una distinción, pero no tiene razón con que sea arbitraria. O sea, hay distinciones justificadas y por eso todo esto de las acciones afirmativas en favor de grupos históricamente vulnerados. Exactamente. Hay una distinción, pero por una desventaja sistemática hacia las mujeres. Claro. O sea, claro, si él habla, no sé quién sea, pero si él habla desde su privilegio de hombre blanco generalmente, heterosexual, sí. o sea, ahí ya no está entendiendo muchas cosas. Y precisamente lo comentaba ella, las leyes existen, ¿no? Están las herramientas, digamos, para pues, vivir en una sociedad, equitativa. Sin embargo, pongámonos a pensar, por ejemplo, incluso entre nosotros es bien complicado darnos cuenta de esas actitudes. Las llevamos a cabo diario y no lo notamos. Es muy difícil darse cuenta. Entonces, imagínate una persona que se levanta a las 10 de la mañana, que va a trabajar 8 horas, regresa cansado, agotado de un viaje de 2 horas en la Ciudad de México. Y lo único que llega a ver es ver una tele con una narrativa machista, misógina, que lo condiciona. Entonces, pues es imposible llegar a pensar, y quizás hasta me atrevería a decir, no son los culpables o no somos culpables. Pero sí responsables. Pero sí responsables por las narrativas que estamos llevando, en este caso, por ejemplo, los periodistas, a los medios de comunicación. Digo, basta ver, por ejemplo, periódicos como El Alarma, como El Metro, que en portada hay siempre, ya sea destazados o mujeres desnudas, y no porque el desnudo sea malo en sí mismo, sino porque es un desnudo para consumo masculino, específicamente, ¿no? O sea, porque si no fuera malo el desnudo, pues entonces una mujer amamantando a su bebé en el parque no sería un problema como lo es hoy actualmente en el país. Claro. Entonces yo creo que, vuelvo al tema de las narrativas, de la importancia y ética ya tanto del periodista como de las personas que se dedican a hacer televisión para entender que estamos haciendo daño. Pero y no solo también en los medios, o sea, yo creo que no solo son los medios, sino que estas narrativas están implícitas en todas las áreas. O analicemos, por ejemplo, cómo son no sé, en la escuela de ingeniería, o cómo tratan a las mujeres, o en cualquier área, o cómo son los centros de trabajo, qué se dice de una mujer cuando asciende, por ejemplo, y qué se dice cuando un hombre asciende en un puesto. O sea, estas narrativas son sociales y sí es cierto, están en los medios de comunicación, pero digamos que están también en todos lados y que nosotros tenemos una responsabilidad como sociedad en nuestras familias, pero sobre todo también con nosotros mismos, de no repetir eso entre nuestras relaciones. De construirse. Sí, Exactamente, la deconstrucción. Y entonces un juez o el personal del Ministerio Público puede estar obligado por ley para juzgar con perspectiva de género, pero aún así no lo va a hacer. Es imposible que lo haga porque no está dispuesto él psicológicamente para hacerlo. O sea, no sabe, no está consciente. Su construcción social, no está consciente de hacerlo. Sí, y por ejemplo, yo quisiera también destacar que en este caso la persona, la sentenciada, tiene dos características bien importantes. No solo es mujer, o sea, también adquiere esa característica de ser la delincuente, la asesina. la asesina. Exactamente, le dan un tache moral porque incumplió con su papel. O sea, como mujer, tú tienes una aceptación, eres virtuosa,
tu feminidad, como estaban diciendo hace rato. Entonces, delinques, estás ya en tu procedimiento, bueno, todo tu proceso, te sentencian y que terminas decepcionando a la sociedad, porque no cumpliste con ese rol, porque las mujeres son más tranquilas, los que pueden delinquir, bueno, en este caso serían los hombres, pero entonces ya como mujer perdiste tu rol, perdiste tu papel y entonces para ti sí hay un incluso. reproche, exactamente. No, te desvalorizas, perdón, como mujer. O sea, te imaginas, ya no solo es una cuestión de violencia psicológica, física, sexual que sufrió, ahora también tú te estás perdiendo dentro de esa cárcel. Y ni te digo si la mujer está embarazada y entra hacia el reclusorio, si tienen los hijos dentro del reclusorio, entonces adquiere, son cositas que le vas sumando a esas características ya de desventaja social. Claro, todo esto de las violencias es muy importante que comentas. Mayra, ¿quisieras agregar algo al respecto? Sí, ya han tocado varios puntos. Es muy interesante que pongan a la familia, la sociedad, la parte externa, uno mismo como universitario. Y creo que un tema también que no hay que dejar de pasar es la familia, la base de toda la sociedad. Entonces, si vemos en una familia que el papá violenta a la mamá, los niños que crecen pues están adquiriendo todo eso y obviamente van a pensar es que esto es normal. Entonces, en un futuro eso puede ser un ciclo repetitivo. Corren el riesgo entonces de que el día de mañana no solamente el papá agreda, sino que también los mismos hijos puedan agregar y repetir ese patrón. Entonces, igual a raíz de esto, ¿qué educación le estamos dando nosotros a las futuras generaciones? ¿Qué tan bueno es entonces todos estos mecanismos de comunicación como lo son redes sociales, Instagram, no sé, Skype, a lo mejor este tipo de medios digitales que no solamente no lo supervisa un adulto, a un niño de 8 años ya puede crear una red social aunque se ponga a otra edad diferente. Entonces, ¿qué ve este niño también en esas redes sociales? Como lo dijeron y lo mencionaron al inicio, ve pura violencia, ve que ya mataron a alguien. Entonces, creo que tiene que ir más allá de nuestras posibilidades como universitarios. ¿Qué podemos entregarle a una generación mexicana machista, culturalmente machista, que no puede ver a la mujer en un rol superior al hombre? Porque además ahora las cuestiones económicas, políticas y sociales hacen que la mujer tenga que igual levantarse temprano, hacer una jornada de 2 horas de camino para ir a trabajar y sacar dinero, porque a lo mejor esta mujer igual tiene problemas familiares, su mamá, sus hijos, no lo sabemos. Entonces, también yo creo que ahora esto de rol de género involucra también a la mujer, que sea del sector productivo, sea del sector económico. Y es muy bonito ver a una mujer que esté legislando, a una mujer que esté haciendo lo que le gusta, porque eso habla bien de ella como persona. Claro, por supuesto. Y creo que no hay que perder un tema muy interesante que abarca casi todo lo que ya hemos dicho, que es sobre esta situación específica de violencia familiar y que derivado de los peritajes psicológicos, la mujer presentaba el síndrome de la mujer maltratada. ¿Alguien quisiera abordar un poquito más sobre este síndrome? O bueno, les platico un poco. Básicamente es que la mujer se encuentra en un ciclo de violencia, el hombre asume el rol del agresor y ejerciendo violencia económica, que es un factor muy importante, porque pues si la mujer decide dejar al hombre, pues no tiene de dónde sustentar su vida ni de dónde proveer a sus hijos. También es violencia psicológica y también un temor social al que dirán por todos estos roles, ¿no? Entonces, estás consciente de que estás en una situación de violencia, pero no puedes salir tan fácil de ahí. Y muchas de las cuestiones, por ejemplo, en el tema de Me Too, fue que, ¿por qué no denuncian? Pues es que sabes lo difícil que es denunciar, o sea, sabes la carga social que implica denunciar, de salir de ese círculo, y pues, vaya, o sea, te van a atacar, si lo haces público, por donde sea. Si quieres ir ante el MP, te va a revictimizar, contando ya sea tu versión de los hechos, pues te van a intentar persuadir para no denunciar, o bueno, mañana ya se pelearon, pero mañana se arreglan, cuestiones por el estilo. Entonces, Selma, ¿alguna cuestión que quieras agregar de todo de este ciclo de violencia del cual es muy, muy difícil salir?
Pues sí, como bien lo mencionabas, creo que todos los tipos de violencias que existen, o sea, todos están concatenados al final de cuentas, porque si nos ponemos a pensar, mencionando el último movimiento que dices, se dispararon otros movimientos, ¿no? Es como cuando una mujer decide alzar la voz y sabes que no estás sola, ¿no? Que no eres la única. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, viéndome otros contextos culturales, ¿no? Donde la mujer de plano no tiene ni voz ni voto? Y es ahí donde, como el choque cultural, ¿no? Pero bueno, no saliéndome del tema, volví a lo que mencionaba Jimena. Sí, efectivamente, pues sí, en este caso que estamos viendo, la mujer dependía económicamente del esposo. ¿Y qué pasa, no? Se supone que existe una ley general de acceso a una vida libre de violencia, donde es como de, justamente se mencionan los tipos y modalidades de violencia. Y es justamente como, ok, existe esta ley, ok, ¿por qué no se conoce? ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué no la aplican, no? En este caso, ¿por qué esta mujer cuando se queja, hace la denuncia, es como de, pues ¿qué pasa ahí, no? Claro, O sea, de hecho, hay una cuestión muy interesante sobre todo, o sea, si esto pasa con los agentes del Ministerio Público en la Ciudad de México, no me quiero imaginar cómo es en otros estados. Que si no presentas violencia física, o sea, que se vea un moretón, una pierna rota, qué sé yo, todas las demás violencias como que no existen para ellos, o sea, necesitan verlo en algo tangible, que es lo difícil de acreditar los tipos de violencia. Y luego te juzgan, ¿no? Sí. Sea uno como, digamos, como hombre llegando a denunciar un robo o algo así, te juzgan inmediatamente. ¿Por qué estabas ahí a esa hora? ¿Por qué sacaste sus celulares ahora pensando en un robo de celular? Imagínate a la mujer, ¿no? No, hombre. Y a mí me parece también importante este punto que estás tocando de la violencia que sufría la mujer. La Corte ya lo ha dicho, así lo resolvió, ¿no? La violación entre cónyuges al principio no era un delito y después... Como en la octava época, creo. Exactamente, se vuelve ya un delito. Lamentablemente La cosificación fueron de dos la mujer. mujeres ministras quienes dieron la aprobación a ese tema de que si es tu cónyuge, pues hay débito conyugal y pues ni modo te tienes que poner, no hay violación. Sí, claro, porque es tu deber marital estar con tu marido, o sea, este tipo de violencia que estaba permitida, ya no, sí puede haber violación. Y en el caso en específico de la sentencia, precisamente la mujer también sufría violación por parte de este hombre. O sea, era una dependiente económica, por miedo, por vergüenza, por el reproche social, no decía nada, lo aceptaba, bueno, si voy y lo denuncio se va a poner peor. Y contra mis hijos. Miedo, bueno, exactamente, hijos, ya no soy yo, ya no es mi vida, la vida del agresor, es la de mis hijos, ¿no? Entonces, esta parte también te pone en un contexto. Tú como juzgador no vas a ver el caso aislado, no es que se trate de mujeres y ya es perspectiva de género, claro que no, abarca muchas cosas, inclusive los hombres, el cuidado de los hijos, son muchas cosas, pero sí te dice la sentencia, vas a tener que revisar en qué contexto se desarrolló para poder determinar si vas a aplicar esta perspectiva de género. Claro. O sea, se trata de un momento previo, da un paso antes, qué estaba ocurriendo, cuáles son los hechos, por qué situación estaba pasando esta mujer, para que entonces tú lo aterrices y digas, en este sí voy a aplicar perspectiva de género y en este no. Claro. Es la facultad y la apertura que da la sentencia también. Sí, de hecho, justo pues, o sea, la perspectiva de género depende del tipo de situaciones del cual se está viviendo, no es de que llegue cualquier delito y todo perspectiva de género, no, depende de ciertas características que sucedieron en ese momento. Por el momento hemos terminado con este segundo bloque de Derecho a Disentir, un tema muy interesante y muy necesario para reflexionar. Regresamos. Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre la obligación de los juzgadores para juzgar con perspectiva de género y de perspectiva de género muy general, vaya la redundancia. Hay una cuestión en la sentencia que me llama mucho la atención y es la diferencia entre hacer algo de legítima defensa, por legítima defensa, o por un estado de necesidad. Es algo muy técnico penal, pero creo que es importante saber las diferencias, las cuales Arturo nos las puede exponer
de forma muy puntual y maravillosa. Bueno, voy a tratar de ser lo más general posible para que se logre entender. El problema de la sentencia, bueno, como lo plantea, como lo comentábamos Jimena y yo, la problemática que tiene es que determina que hubo un estado de necesidad en vez de una legítima defensa. ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad, en primer lugar empezamos con la legítima defensa, ¿no? La legítima defensa es cuando se repele un ataque actual, real y inminente con la finalidad de proteger cierto bien jurídico. O sea, estás actuando para protegerte a ti mismo, un bien jurídico, o para proteger a un bien jurídico distinto a ti, ¿no? Como acotación, bien jurídico puede ser la vida, tu patrimonio, Sí. o sea, todo esto que... Pero me llama la protege. atención la palabra inmediato que usas, ¿no? Porque es un ataque inmediato. Vamos a las aproximaciones teóricas, ¿vale, Daniel? Aguanta. El tema y la definición de esta institución jurídica o de este concepto jurídico está dirigido a tratar de excluir de culpabilidad o de responsabilidad, para no entrar en términos muy técnicos, de responsabilidad penal a la persona que lo hace. Es decir, yo estoy facultado para defenderme en caso de que me estén atacando, o sea, una tentativa de homicidio, me están robando o algo así. Imagínate que te están robando, golpeas al ladrón y te encierran a ti por lesiones. Entonces, hay ciertos mecanismos dentro del derecho penal, dentro de la ciencia penal, que para lograr tipificar, para lograrle dar las características del delito, se tienen que evaluar cada uno para que se dé el delito como tal. Entonces, en esta conclusión que hace la Corte, determina que es un estado de necesidad, que la diferencia radica, así en términos generales, en que uno es un ataque actual, real e inminente, o sea, un ataque proviene de otra persona, y el otro se debe más a un acto, un hecho que ocurre ajeno a otra persona. Entonces, la temática aquí que comentábamos, entrábamos en debate, Jimena y yo, es que el tema es que se estaba viviendo en un ambiente de violencia. La mujer estaba viviendo en un ambiente de violencia en el cual tenía a un sujeto activo que la estaba violentando de distintas formas, y lo que ella realizó fue una legítima defensa, o sea, se protegió de un ataque de una persona, ¿no? Es un tema más jurídico que debatimos los abogados. Hay ciertos elementos ahí bastante interesantes, porque al ser un delito continuado, creas este ambiente de violencia, y entonces es una persona o son varios hechos, ¿no? Pero bueno, lo interesante de este punto es que se tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para poder determinar el tema de la perspectiva de género, cuando en realidad el juez debió de haber actuado desde un inicio para que se actualizara todo lo que es el cuerpo del delito. Tuvo que llegar hasta la Suprema Corte cuando lo tuvo que haber considerado desde la antijuridicidad de la conducta, o la culpabilidad de la conducta. Entonces, en este punto sí logramos ver cómo estas ideologías, esta ideología, esta cultura de violencia, esta cultura de discriminación, nubla incluso a los jueces, y por eso es que Jimena también hacía esta distinción es que el derecho no es objetivo. Oye, el juez, a pesar de que tuvo o se le hizo la mención de que había violencia, de que había una posible causa de justificación o causa un eximiente de responsabilidad, ¿por qué es que no la atendió? Independientemente del tema de la perspectiva de género como un concepto que aporta la Suprema Corte, ¿por qué no atendió estos matices desde un inicio? Es una mala praxis entonces, ¿no? Más que nada es precisamente estos factores ideológicos y culturales que le impidieron al juzgador ver que efectivamente eso era una causa de un eximiente de responsabilidad. Entonces, es un tema complicado, no debió de haber llegado hasta Suprema Corte, no solamente por el tema de la perspectiva de género y este tema de
de tratar de subir a los pisos mínimos a ciertos grupos vulnerables, sino que desde la ciencia jurídica se debió de haber atendido esto. Pero Entonces, la sentencia está curioso porque no atiende a estos conceptos de estado de necesidad como una causa de justificación, sino lo atiende como para medir la pena. exacto. Entonces, bueno, yo pienso que no debieron de llegar Claro. a tal grado, sino simplemente decir como sí cometió el delito. Pero Jimena, hay que tener también ahí cuidado, porque en el cuerpo del delito, la causa de justificación, ok, no hay delito, ajá, como tal, ya sea formal o sea material, ¿no? La causa de justificación. Pero independientemente de eso, acuérdate que la culpabilidad te sirve para graduar la pena. Ujú. Conducta típica antijurídica, culpable y Culpable y punible, punible. aunque algunos no estén de acuerdo con el tema Depende de de la punibilidad, etcétera, etcétera. La culpabilidad te ayuda a graduar eso. Entonces es Claro. ahí en donde se apoya la Suprema Corte con el estado de necesidad exculpante. Ujú. Ajá, cuando hay que analizar qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Y quiero hacer esta acotación porque es importante. No es la primera vez que pasa un caso así. Y el tema es, a ver, si no fue la mujer, si en este caso la mujer fue la que acabó con la vida del esposo, nada más, eso era una bomba de tiempo, señores. Porque pudo haber sido al revés. En algún mal golpe, en algún mal trato, en algún lo que quiera, pudo haber sido la mujer la que hubiera terminado en ese lugar. Entonces, Se estaba protegiendo su hay vida, un pues. análisis allí interesante que la Corte, está muy bien la resolución en el tema de que plantea ciertos precedentes de derechos humanos y de perspectiva de género, pero me parece que no entra, el juez de primera instancia no entró como tal a analizar el caso completo, ajá, porque la violencia de género, y vuelvo a insistir la violencia familiar, la violencia en sí, es una situación de ambiente. Son varios factores que se van sumando para poderlo generar. Pero entonces a mí me parece muy interesante cómo, o sea, cómo tú lo entiendes desde un punto académico y legal, totalmente lo dominas, pero excluyes y dices independientemente de la perspectiva de género. Y no, porque entonces porque entonces el juez no tiene en su construcción social estas cuestiones y su machismo interior le impidió hacer su trabajo profesionalmente más allá de lo que él creyera. Shaula, Entonces, yo ya había hecho tiene que yo ya me había estar en adelantado a nuestra este, vida, a este Arturo, argumento. en espera. todos lados. O Ahí sea, va. tiene que estar en nuestra vida y tiene que estar en nuestra educación y tiene que estar en nuestras casas, independientemente si somos abogados, arquitectos, amas de casa, enfermeras, tiene que estar en todos lados, independientemente de todo. Yo entiendo que, o sea, lo que estás diciendo es, él lo hizo mal porque ya la ley establecía esto. Pero no, la perspectiva de género debe de estar, como tú dijiste, tenemos que ponernos los lentes de la perspectiva de género en todo lo que hagamos, en toda nuestra vida, en nuestras relaciones, y eso va a hacer la diferencia. Va a hacer que, por ejemplo, este hombre, este abogado, haga su trabajo como debió desde el inicio. Claro que sí. Angie, ¿querías agregar algo? Te veía un poco... No, ahí. al ¿Quieres? contrario, o sea, me parece bastante interesante el punto de vista jurídico, ¿no? Y el punto de vista periodístico, que ella, pues sí, claro, no lo ve con esa con los elementos del delito y dice, se tienen que cumplir todos. Lamentablemente, sí se tienen que cumplir, pero digo, me parece muy interesante su punto de vista muy social, ¿no? Claro. Y de hecho, justo el derecho tiene que apuntar para eso. O sea, para ser más social. Sino que es. Para ver. responde a las Sino para qué es necesidades, el derecho, ¿no? Cada O quien sea, explica. concuerdo en que a veces ciertos formalismos y tecnicismos jurídicos entorpecen los resultados. Y es lo que luego muchas veces se puede ver siguiendo las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, muy interesantes, a veces se ponen buenas. Sí, claro. Pero sí, es como, a ver, ¿para qué va a funcionar lo que estamos discutiendo? Claro. Bajo el principio pro persona, ¿va a beneficiar a la persona de la cual se está tratando? Y si no, ¿para qué lo estamos haciendo? Claro. Bueno, es toda una perspectiva de derechos humanos que en sí se implementó desde el 2011 en México. Todavía falta un largo camino por recorrer, pero ha habido grandes avances en todo este tema de derechos humanos. Pero pues bueno, sigamos con la discusión.
Sí, claro, y aparte me parece, porque este asunto retoma diversos precedentes, o sea, no es el primero que se le había presentado a la Corte. Claro. Entonces, sí, sí me parece importante, pero ¿por qué este es destacado? Porque ya te fija unos parámetros. Si te dice, a ver, tu juzgador, vas a prestar atención a las manifestaciones, ya que le prestes atención a las manifestaciones, vas a eliminar. Y termina señalando, ¿no?, que de oficio lo van a tener que analizar. Quiero destacar también en este punto que el voto concurrente que emite el ministro Pardo Rebolledo, en el que señala que no era necesario, es la Suprema Corte, en un amparo en revisión, tenía las facultades, lo podía analizar el caso completo sin estarlo devolviendo al juez. Por una cuestión fundamental que me parece bastante acertada, procuración y administración de justicia pronta y expedita. Como está en la Constitución. Exactamente, artículo 17 constitucional. Entonces, me parece, comparto ese voto, que sí, en beneficio de esta mujer, pudo haberse quedado el asunto y resuelto. Me parece también muy interesante el punto de vista del ministro Pardo. Hasta cierto punto creo que lo podría compartir, pero pues sí, es muy importante cómo todo esto viene también desde una presión internacional hacia el Estado mexicano. Como decías bien, en la sentencia de Campo Algodonero y también la Convención Belém do Pará, la cual México firmó y ratificó. También la CEDAW, creo que también la firmó y ratificó. Pues vaya, son todas estas presiones internacionales que dice México, tienes muchas fallas en tu sistema y en tu violencia generalizada hacia las mujeres, ponte las pilas. Simplemente es como ponte las pilas en eso. O sea, ya hay un foco rojo, está sucediendo esto. Ponte las pilas y tienes obligación, no es solo una sugerencia. Pero, pues bueno, estamos casi a punto de terminar este programa, este capítulo de Derecho a Disentir. Pues me gustaría ir abriendo, o más bien cerrando con las conclusiones. Shaula. Bueno, yo solo quiero concluir que la perspectiva de género no la debemos de dejar a un lado en ninguna de las disciplinas, que tenemos que tener esos lentes bien puestos en todo lo que hagamos, en el arte y en cualquier cosa de la que hagamos, para que esto pueda cambiar, para que de verdad pongamos nuestro grano de arena y como sociedad podamos evolucionar. Claro. Daniel. Pues de igual manera, o sea, lamentablemente algunas palabras como de construcción, lo platicamos hace rato, como progresista, se miran últimamente como de manera peyorativa, como si fuera malo, ¿no? Y es todo lo contrario. Sí. Los progres, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que igual, concuerdo con Shaula, hay que tener esos lentes en todo momento. Y partiendo más que nada de la empatía hacia tu prójimo, de la otredad, ¿no? O sea, tú y yo jamás vamos a saber qué significa levantarse y por el simple hecho de ser mujer estar en peligro ya, güey, o sea, solo por levantarte. Entonces, yo creo que mediante eso, si tenemos bien en claro eso, pues podemos quizá remediar la situación, ¿no? Quizá, porque también hay otros factores. Tocas temas muy interesantes como la empatía y la otredad, ponerse en los zapatos de la otra persona. Muchas gracias, Daniel. Mayra. La clave está precisamente en que somos personas, somos humanos y el derecho siempre va a tratar de ver el bien común. Entonces ese bien común hay que tratar de ejercerlo nosotros también. Que no tenga que venir una ley y nos diga, ¿sabes qué? No le tienes que hacer esto a la mujer o a cualquier otra persona. Por el simple hecho de ser personas racionales, tenemos esa capacidad de ejercer los valores hacia otra persona. Claro. Muchísimas gracias, Mayra. Sí, me parece que hay que quitarnos todos estos mitos, hacerlo más visible, contextualizarlo y sobre todo eso, la obligatoriedad que va a generar o que ya está generando en los jueces, a mí me parece que está avanzando, que sí ha sido de manera progresiva. Estamos hablando de un precedente de 2016 a 2019, pero sin duda todavía nos falta por esta construcción social, nos falta como sociedad, nos falta apoyarnos, nos falta ver que efectivamente la mujer en pleno siglo XXI sigue siendo violentada, sigue siendo sobajada, subordinada y con esta asimetría de poder tremendo. Entonces hay que seguir trabajando y materializarlo. Es nuestro papel como servidores públicos, como sociedad, ¿no? Hombres, mujeres, a todos, como juzgadores, Claro. ¿no? Estar en el tribunal, aplicarlo, materializarlo y velar por esa protección que si ya se perdió, bueno, entonces yo la voy a tratar de reparar como un tribunal de amparo, llámese juzgado, Claro. o que llegue hasta la corte. Es muy interesante lo que dices, Angélica. Arturo.
Bueno, yo creo que en este foro estamos, me parece lamentable porque creo que estamos muy adelantados como para emitir conclusiones, pero sí puedo decir que perspectiva de género es un tema importantísimo para el tema jurisdiccional y para todo el tema de todas las autoridades que estén a cargo de todo el proceso de impartición de justicia, ¿no? Sí creo también que tiene que haber un poco más de cultura y más educación respecto a este tema de la perspectiva de género, no solamente en el tema de difundirlo hacia quienes no conocen, sino a quienes creen conocerlo, que se informen más, que sean más capaces, Y responsables. responsables con lo que dicen precisamente, y pues que también es un tema también muy peligroso que no logramos abarcar aquí lamentablemente, pero que es necesario que todas estas perspectivas, todas estas tendencias se tienen que comenzar a analizar y que hay que ser responsables con lo que se dice antes de emitir una opinión. Somos libres de emitir nuestras opiniones, pero hay que también tener conciencia de la responsabilidad que tenemos, escuchar al otro y pues ya está. Muchísimas gracias, Arturo. Selma. Ay, perdón. Bueno, por último, pues sí, retomando algunos aspectos, pues sí, es importante este tema de la perspectiva de género, pero al igual creo que pues sí apostar a la educación, pero también fijarnos en todos los grupos etarios, ¿no? O sea, si se va a tratar este tema, pues hay que saber cómo se va a dirigir, ¿no?, esta información, porque no es lo mismo trabajarlo con niños a personas adultas mayores, ¿no? Que claro, nos falta muchísimo, pero ahí vamos. Y pues en esta cuestión pues burocrática, que sea obligatorio, ¿no?, estas capacitaciones, esta sensibilización, concientización en la perspectiva de género, ¿no?, al prestarte una atención pues como servidor público. Claro, todos tocaron temas muy interesantes, muy buenos para cerrar y que ameritan en la reflexión de esta cuestión muy interesante como es la perspectiva de género. No solamente desde la obligación de los jueces para aplicarla, sino la obligación de todas las personas, independientemente de nuestra profesión. Hablamos desde ministerios públicos, periodistas, podría ser psicología también, tener esta responsabilidad y ver las cosas con perspectiva de género. Y no es porque estemos siendo discriminatorios hacia un sector de la población, sino que, vaya, se están implementando medidas para, como bien decía Arturo, colocar ese piso parejo, porque hay una parte de la sociedad que se encuentra en una cuestión en un piso de desventaja, en un piso más bajo. Entonces, pues bueno, con esto cerramos este capítulo más de Derecho a Disentir. Los esperamos muy pronto. Yo soy Jimena Jiménez y los veo a la próxima.